Se tiene la serie desde n igual 0 hasta infinito de x menos 1 elevado a la n sobre n más 1 por menos 1 elevado a la n. Esta corresponde a las series de potencias y lo vamos a resolver por la prueba de la razón absoluta, donde el objetivo es hallar el conjunto de convergencia de esta serie. Para recordar la prueba de razón absoluta, entonces la he anexado en esta parte donde dice sea sumatoria de u sub n una serie de términos no nulos y suponemos que el límite de n cuando tiene infinito de u sub n más 1 sobre u sub n debe ser igual a p. Por lo tanto, si p menor que 1 la serie es absolutamente convergente. Si p mayor que 1 la serie es divergente y si p es igual a 1 no es concluyente. Entonces ya habrá formas de determinar si p igual a 1, otra forma de hallar el conjunto de convergencia. Por el momento vamos a utilizar entonces la prueba de razón absoluta. Entonces vamos a copiar aquí límite cuando n tiende a infinito de u sub n más 1, simplemente donde esté n en esta expresión vamos a sumarle 1, entonces quería x menos 1 elevado a la n más 1 sobre n más 1 daría 2 y aquí menos 1 elevado a la n. Todo esto sobre u sub n, que sería la misma expresión, x menos 1 tal cual como está allí, elevado a la n, sobre n más 1 por menos 1 elevado a la n. Entonces simplemente cerramos el valor absoluto y esto nos debe dar el valor de p. Entonces vamos a calcular este valor. Este valor nos daría entonces límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto. Esta expresión x menos 1 elevado a la n más 1 tenemos que colocar x menos 1 a la n por x menos 1. Son equivalentes, simplemente que como tienen igual base se suman las potencias y abajo tendremos lo siguiente: n más 2 menos 1, aquí nos faltó el más 1, simplemente lo corregimos, n por menos 1, o sea la expresión menos 1 elevado a la n más 1 es lo que tiene menos 1 a la n por menos 1, todo sobre x menos 1 elevado a la n sobre n más 1 menos 1 elevado a la n. Cerramos el valor absoluto. Entonces esto va a ser igual. Aquí ya podemos aplicar ley de orejas, este por este y este por este. Entonces tendremos lo siguiente: límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de x menos 1 elevado a la n por x menos 1 por n más 1 por menos 1 elevado a la n. Todo esto sobre n más 2 por menos 1 elevado a la n por menos 1 por x menos 1 elevado a la n. Cierro el valor absoluto, que podemos cancelar acá. Entonces una de las, digamos, es simplificar la expresión, la forma de poder hallar este límite. Entonces una es cancelando este término se puede ir, este también, y entonces vamos a tener que el límite cuando n tiende a infinito de x menos 1 por n más 1 sobre n más 2 por menos 1. Entonces eso va a ser igual al límite
cuando n tiende a infinito, de esta expresión quedará igual, x menos 1 por n más 1, todo sobre, este ya la podemos multiplicar, pues te daría menos n y más por menos daría menos 2. Entonces, simplemente el límite cuando n tiende a infinito, el valor absoluto de x menos 1 con n más 1 sobre menos n menos 2. Técnicas para despejar un límite, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de x menos 1, simplemente va a dividir todo por n, que haría n sobre n más 1 sobre n, todo esto sobre menos n sobre n menos 2 sobre n. Como vemos, aquí vamos a tener n sobre n, pues nos va a dar un 1, menos n sobre n nos va a dar menos 1. Entonces, podemos continuar diciendo que el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de x menos 1, todo por 1 más 1 sobre n, sobre menos 1 menos 2 sobre n. En este punto ya podemos utilizar el límite, entonces, o lo podemos aplicar, quedaría valor absoluto de x menos 1 de 1 más 1 sobre infinito, todo sobre menos 1 menos 2 sobre infinito. Esto sería igual al valor absoluto de x menos 1. Ya sabemos que este valor pues tiende a 0. 1 sobre un valor muy grande daría 0. Igualmente este valor daría 0. Por tanto, aquí nos queda 1 menos 1. Entonces, valor absoluto de x menos 1. 1 dividido menos 1 da menos 1. Y esto sería igual al valor absoluto de menos 1 por x, daría menos x, y menos por menos da más 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger a menos x más 1 menor que 1 para determinar el conjunto de convergencia absoluta. Entonces, de aquí simplemente colocamos por la propiedad de los valores absolutos menos 1 menor que menos x más 1 menor que 1. Entonces nos va a quedar que este 1 podemos sumar a ambos lados 1 para que se nos elimine aquí, nos quede la x solo, quedaría menos 1 menos 1, simplemente este 1 que está sumando acá pasa a restar al otro lado, menor que x, negativo, importante, sobre 1 menos 1. Entonces nos va a quedar que esto va a ser menos 2 menor que menos x menos 0. 1 menos 1 daría. Entonces aquí lo que hay que determinar, tenemos que multiplicar todo por menos 1. Y si yo multiplico por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces tenemos menos 2 por menos 1 sería mayor que x mayor que, aquí de todas maneras estamos multiplicando por menos 1, menos por menos, para que lo hemos indicado, y aquí simplemente 0 por menos 1 pues daría 0. Entonces vamos a tener que esto daría 2 es mayor que x y x mayor que 0. Aquí hemos determinado pues ya el conjunto de convergencia. Ya lo que hay que determinar es qué pasa en los extremos entre 2 y 0. Para ello entonces vamos a proceder
con los extremos. Entonces vamos a analizar los extremos debido a que ya sabemos que el conjunto de convergencia está entre 0 y 2. O sea, esto se puede reescribir como 0 menor que x y x menor que 2. Entonces lo que se plantea entonces sería en la misma serie, vamos a reemplazar simplemente que recordamos que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x menos 1 elevado a la n sobre n más 1 por menos 1 elevado a la n. Entonces, ¿qué pasa si x es igual? Podemos hacer primero con 0, entonces tenemos que 0 menos 1 elevado a la n sobre n más 1 por menos 1 elevado a la n. Esto simplemente va a quedar menos 1 elevado a la n sobre n más 1 por menos 1 elevado a la n. Esto sería igual, esto lo podemos cancelar. Se ve que esto se puede cancelar, entonces vamos a tener que 1 sobre n más 1, que esto corresponde a la serie armónica. Y la serie armónica es divergente, quiere decir que 0 no hace parte del conjunto de convergencia. Ahora vamos a analizar si x igual 2, entonces, ¿qué vamos a tener? 2 menos 1, simplemente estoy reemplazando en la expresión de la serie el 2, entonces n sobre n más 1 por menos 1 a la n. Esto nos va a dar 1 elevado a la n sobre n más 1 por menos 1 elevado a la n. 1 elevado a la n siempre va a dar 1, entonces 1 sobre n más 1 por menos 1 elevado a la n corresponde a la serie armónica alternante y esta serie es convergente. Por tanto, el conjunto de convergencia de la serie, tengo la serie desde n igual 1 hasta infinito de x menos 1 hasta n de n más 1 por menos 1 a la n es convergente para el intervalo desde 0 hasta 2 cerrado en 2. 0 vemos que no hace parte, por tanto, esto se puede reemplazar en una recta, de esto es x más, aquí tenemos a x menos, aquí vamos a tener el 0 y aquí vamos a tener el 2. Este sería nuestro conjunto de convergencia y ahí termina el ejercicio.